Ya, los niños, los medianos, los jóvenes, todos para sus clases. Los jóvenes más grandes nos quedamos acá. El niño. Y nosotros vamos a abrir la palabra en Hechos, capítulo, ahí los pillé, 20, capítulo 20. Y estamos en nuestra serie de el libro de los Hechos, que se llama Edificaré mi iglesia, porque eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo después de que Él resucitó, ascendió al cielo y va a comenzar por medio de los apóstoles a edificar su iglesia, obra que sigue ahora por medio de toda la iglesia, incluyendo maestros y pastores, haciendo hoy. Y básicamente la forma en que el Señor está haciendo crecer su iglesia en número geográficamente, pero en la mayor medida en el corazón de cada creyente, o si quieres, sumando los creyentes de una iglesia local, en el corazón de la iglesia, es por medio de la palabra. Y el tema de hoy va a ser una escuela medio como prédica. Se llama Es la palabra. Es la palabra la que nos mueve, es la palabra la que nos enseña, es la palabra la que abre nuestros ojos, es la palabra la que debe ser nuestra guía en todo tiempo. Estamos allá en Hechos 20 y vimos antes, ¿se acuerda lo que vimos el domingo pasado, no? ¿No se acuerda para nada? Los pilares del ministerio de Pablo. Vimos 4 pilares que nos enseñaron muy bien, claramente. Y el primero es que Pablo no se consideró a sí mismo, es más, él se consideró al punto de ser un sacrificio. Y vemos, por ejemplo, en el versículo 19, que dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y en el 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de acabar mi carrera con gozo. Entonces, él estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo, y la causa de Cristo es morir enseñando la palabra para que la iglesia aprenda y crezca. También, como también dice el texto aquí, predicó el evangelio, y muchas veces tenemos esta idea de predicó el evangelio, ¿en qué pensamos? A no creyentes. Pero nosotros también necesitamos predicarnos el evangelio, no solo a no creyentes, también a la misma iglesia. Luego, de esta manera, también enseñó a la iglesia, y un poco de eso vamos a hablar hoy, y sirvió al Señor con humildad. Y básicamente esos son los 4 pilares que vimos el domingo pasado. Y a partir de eso podríamos hacer una pregunta. ¿Cuáles son los pilares que mueven tu vida? Es una pregunta que tú tienes que hacerte a ti mismo. Yo la estoy haciendo así, al aire, porque es la pregunta que mientras leía fue como, bueno, ¿y en mi caso qué? Esos son los pilares que mostraba en el ministerio de Pablo, pero entiendo yo que esos mismos pilares son los que mueven a cualquier creyente en la iglesia, no solo un pastor, porque es la forma en que el Señor está edificando su iglesia por medio de la palabra y la predicación de su palabra. Por lo tanto, ¿cuáles son los pilares que mueven mi vida? Y debo ser honesto conmigo mismo para decir, quizás de estos 4, ni uno, o tal vez uno. O tengo que crecer en alguna medida en todos. Y eso debería entonces marcar en mi oración y en mi querer vivir cómo hacer las cosas. Qué cosas tener presentes en mi mente, cuáles van a ser los deseos de mi corazón. Ahora, la iglesia, y pensemos en nosotros, ¿produce un estilo de vida espiritual en ti? O sea, ¿se habían hecho alguna de esas preguntas, no? Por eso estamos reunidos, para crecer en amor, fundados en la palabra, los unos con los otros. El Señor dio dones a la iglesia para servir a la iglesia, para crecer.
como iglesia. Y entonces la pregunta es, bueno, como iglesia, ¿estamos produciendo un estilo de vida espiritual en cada uno de nosotros? Y no es una pregunta para marcar sí o no, verdadero o falso, algo así, a ver si aprobé o no aprobé. No es una pregunta de vida. Tenemos que estar siempre preocupados de esto porque no siempre vamos a estar a la altura. Y es una buena pregunta. ¿Qué valoras de la iglesia? Pensando en estos 4 pilares. Quizás el amor, esta es una iglesia que muestra amor. Y puede ser o no. ¿Y de dónde sale ese amor? Tenemos que ir más allá. Es un amor que viene del Señor. ¿Y cómo sabemos cómo funciona el amor del Señor? Por la palabra. No tenemos otro lugar donde ver cómo funciona el amor del Señor, sino en la misma palabra del Señor. ¿Qué nos gusta de la iglesia? ¿Las alabanzas? Sí, es cierto. Pero no porque me produzcan emociones, que puede ser, no es malo, sino porque la letra de las alabanzas está fundada en la palabra del Señor. Así debe ser. Otra vez es la palabra. ¿Qué nos gusta de esta iglesia? La enseñanza. Y yo sé que muchos han llegado a esta iglesia por eso, buscando buena enseñanza. Por lo tanto, nuestro deber y nuestra oración es basarnos siempre en la palabra del Señor y no en otra cosa. Ese debe ser siempre nuestro fundamento, es la palabra. Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, la iglesia, ¿qué debe mostrar? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra del Señor. Y todo lo demás, en base a esto, es secundario. Una iglesia debe siempre estar centrada en la palabra de Dios. Y todo lo demás viene por añadidura. Una iglesia que honra a Cristo tiene pastores, o debería tener pastores, que enseñan la verdad de Cristo. Debería ser así, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué es lo que decía Pablo Lucas, mejor dicho, que escribió el texto allá en Hechos acerca de Pablo? Versículo 17. Enviando pues, voy a tomar versículos de la clase anterior. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. ¿Qué está diciendo ahí? Ustedes conocen cuál es mi testimonio. Yo no tengo que decir nada, porque yo les he dado ejemplo. ¿Cómo fue que Pablo dio ejemplo? Ha sido a la palabra de vida. De esa manera. Nunca se soltó de la palabra del Señor, y viviendo en la palabra del Señor, por amor a la palabra del Señor, dispuesto a morir por la palabra del Señor, su vida era un ejemplo. ¿Para qué? Para que aquellos que escuchan la voz de quien enseña, de este maestro o de los pastores, imiten su fe. Entonces, ¿qué debería producir la palabra? Maestros, pastores que enseñen en la iglesia esa misma verdad, no solo de palabra, sino también de hecho, para que toda la iglesia imite ese ejemplo. Primero a los Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Wow, ¿se puede o no? Uno dice, el versículo difícil, ¿no? No, no es difícil si tú vives de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tienes que hacer para vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Porque es lo más lógico. Conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, saberla, para poder vivirla. Es la palabra la que define tu vida en Cristo y es lo que va a mostrar entonces para ser ejemplo de otros. Y tenemos que pensar que nosotros siempre, todo el tiempo, somos ejemplos de otros. Siempre pensamos que vamos a ser ejemplo cuando hagamos cosas del Señor. O sea, ¿podemos hacer cosas que no son del Señor? Eso tal vez nunca lo pensamos, pero también en eso somos ejemplos. Podemos ser buenos o malos ejemplos y tenemos que entonces decidir qué ejemplos vamos a dar,
¿Qué ven de nosotros nuestros hijos? ¿Qué ven de nosotros nuestros hermanos? ¿Qué ven de nosotros nuestra familia que no es creyente? ¿A quién están viendo? ¿A mí o a Cristo? Esa es la meta. Si queremos que vean a Cristo, entonces yo tengo que estar aferrado a la palabra de Dios, vivir según la palabra de Dios, de acuerdo con la palabra de Dios. Soy un poco majadero para decir el tema para que se quede absolutamente grabado en nuestras mentes, pero también en nuestros corazones. Si no es por la palabra de Dios, ¿por qué entonces podría yo vivir cualquier cosa que no es el Señor? Es así de serio el tema. Y Pablo le va a decir vayan a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, a Timoteo. Tenemos ese famoso versículo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Lo conocemos, ¿no? Ahora, ¿qué le va a decir antes en el versículo 14? Segundo Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pablo le da un consejo a Timoteo que es el mismo consejo que nosotros debemos tomar para nuestra vida. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Cuál es el verbo? Persistir. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo, toda tu vida. Esa es tu vida. Tú estás en Cristo, viviendo en la palabra del Señor. Por tanto, enseña esta verdad. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que somos ejemplos, ¿no? Y debemos ser maestros. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, o la idea de santificación o madurez, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, todas las palabras, todas las comas, todos los puntos, todos los textos, todas las ideas, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Y hay un propósito, ¿no? A fin de que el hombre de Dios, ¿quién es el hombre de Dios? Tú y yo. Todos aquellos que somos discípulos de Cristo. Sea perfecto. ¿Cuál es la idea de perfecto? No como yo, no. La idea de perfecto es que sea completo, que sea maduro. No, yo con ese chiste que dice ya me demostré maduro, ¿no? Tengo que crecer. O sea, estamos todos lo mismo, ¿no? No porque uno sea pastor va a ser mejor que el resto. No, tengo que vivir aferrado a la palabra del Señor también. Ese es el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y es esa la medida en la cual nosotros vamos a glorificar al Señor. ¿Cómo? Haciendo buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y por esas buenas obras vamos a recibir recompensas. Y esas recompensas, cuando estemos en el cielo frente al trono de la gracia, vamos a ir a depositarlas a los pies de Cristo. ¿Sirve o no sirve aprender la palabra? Para eso es. Te encarezco, sigue el texto. Para nosotros pasamos en el capítulo 4, pero en el tiempo de ellos la carta era de corrido. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Te das cuenta de la solemnidad donde nos está llevando? En su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Cómo puedo predicar la palabra si no la sé? Bueno, que aprendas la palabra, que leas la palabra, que vivas por la palabra, porque tienes que predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y me gusta este texto por dos cosas. Uno, porque nos pone donde debemos estar. ¿Se acuerdan de Elías que dice: vive Jehová delante de cuya presencia estoy? Bueno, ahí estamos nosotros. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. O deberíamos estar. Y a veces pensamos en un discipulado y enseñar la palabra del Señor en un discipulado con amor. Y hay ciertas verdades que un poco
quizás la voy a suavizar porque el hermano que no conoce se va a espantar si la escucha. ¿Por qué se podría espantar a alguien de la palabra de Dios? Porque es pecador. No hay otra respuesta. Así como yo también soy pecador. Lo segundo que me gusta de este texto es que dice en el versículo 2, al medio, redarguye, o sea, usa los argumentos de Dios para derribar todo aquello que atenta en mi corazón contra Dios. Reprende. ¿Es suave eso o no? ¿Debe ser suave la enseñanza de la palabra? No, debe ser justa, como Dios la dice. Y exhorta. Tiene esos tres verbos ahí. Entonces, no es como a mí me gustaría enseñar la palabra, sino que es como Dios dice que es su palabra, así debo enseñarla. Sin quitarle, ni adornar, ni suavizar absolutamente nada. Me gusta ese texto por eso. Entonces, ¿qué dijimos? Que nosotros cuando hacemos esto, vamos a hacer ¿qué? Ejemplo. Y si nosotros somos ejemplo de esto, ¿qué va a pasar con aquellos que nos oyen, que nos ven? Van a imitar lo que nosotros estamos imitando de Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia está guiada por la palabra de Dios y nunca fuera de la palabra de Dios. Por tanto, ¿qué tenemos? Que el Señor edifica su iglesia ¿con qué? Con su palabra. De ahí no nos vamos a salir. Y vamos a ver en todo el capítulo 20 esa verdad. De hecho, partimos en el versículo 1. ¿Se acuerdan que Pablo estaba viajando por diversos lugares? Y dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos, ¿qué dice ahí? Exhortado. ¿Cómo? Con la palabra del Señor. Y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, ¿y de qué? Exhortarles ¿cómo? Con abundancia de palabras. Otra vez, la misma idea. Siempre que Pablo estaba con los discípulos, ¿qué hacía? Enseñar la palabra de Dios. Y cuando no estaba con los discípulos, ¿qué hacía Pablo? Aprender la palabra de Dios. Si no, ¿cómo la enseñaba? Es como lógico, ¿no? Versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes y levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Y quiénes son nosotros? Y vamos a ver qué dice en el versículo 4. Y la compañera Anastasia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. ¿De qué iglesia me dice? Tesalónica. ¿No había sido hace poquito que había estado Pablo en Tesalónica? Capítulo 17. Berea. ¿No es lo mismo? O sea, unos pocos años atrás. Y ya en la iglesia se habían levantado discípulos para formar parte del equipo de Pablo que estaba enseñando a otros, formando pastores en las nuevas iglesias. O sea, no es necesario que pase mucho tiempo. ¿Qué es necesario? Que pase mucho ¿qué? Mucha palabra. No es el tiempo, es la palabra. Y es interesante verlo de esa manera. Vemos cómo estos discípulos de Berea, de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, que aparece en el capítulo 16, o sea, poquitos capítulos antes, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Asia, recordamos, es la zona de Éfeso, de Colosas. Entonces son iglesias relativamente nuevas en las cuales se habían levantado discípulos y maestros para enseñar la palabra del Señor a los nuevos creyentes, a las iglesias. Se estaban discipulando y no solamente con la palabra del Señor, sino que por medio de la palabra del Señor, ¿qué eran ellos para los nuevos? Ejemplo. Y en el 8, dice, y había muchas lámparas, 7. El primer día de la semana, o sea, un domingo,
reunidos los discípulos para partir el pan, compartir la cena, Pablo les enseñaba. Otra vez la palabra. ¿Se dan cuenta que la palabra es fundamental en todo este texto? ¿Reunidos quiénes? Los discípulos. Y aquí en este capítulo 20 vamos a ver que Pablo le está enseñando ¿a quién? A creyentes, a la iglesia. Y todos los discursos anteriores de Pablo, vamos a ver que él está enseñando a no creyentes para que lleguen al Señor. Ya está formando iglesias y vemos en la historia que a partir de ahora ya no va a formar más iglesias porque va a Jerusalén y de Jerusalén luego a Roma, donde va a estar encarcelado. Y las últimas enseñanzas que él va a hacer a las iglesias es a las iglesias, a creyentes. Y eso estamos viendo aquí en el capítulo 20. Y había muchas lámparas, versículo 8, en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Y en qué caemos aquí? En la historia de Eutico. El caso de Eutico, que ya lo vimos la semana pasada. El relato, ¿qué cosa resalta este relato? Y todos van a decir la muerte de Eutico, porque nos acordamos de eso, ¿no? No. ¿Qué resalta? ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando Eutico se quedó dormido? Enseñando. Después baja Pablo, el Señor resucita a Eutico usando a Pablo. ¿Y qué hace después de eso Pablo? Vuelve a enseñar la palabra al Señor. ¿Qué es lo que resalta el texto? La palabra del Señor. ¿Y cuál es la enseñanza? Que necesitamos siempre vivir de la palabra del Señor. Uno podría decir, el pastor debería hacer las predicas más cortas para que nadie se quede dormido. Es una, ¿no? Pero el pastor podría decir, prepárate desde el sábado, acuéstate temprano para que no te quedes dormido. Y ahí nos vamos pimponeando. No, por ahí no está la enseñanza. Ahora, sí es bueno hacerlo, ¿no? Para estar con todas las luces prendidas porque yo quiero aprender la palabra del Señor. Sí, es bueno. La enseñanza es otra. El milagro es tremendo. Y ese es el que nos queda en la retina, ¿no? Nos queda como grabado en el texto, capítulo 20. Eutico. Y nos acordamos de eso porque el milagro es tremendo. El punto aquí es que los milagros no edifican la iglesia. ¿O sí? ¿O tenemos que estar viviendo todos los días de milagros para que la iglesia crezca? ¿Sí o no? No, no. ¿Qué edifica la iglesia? La enseñanza de la palabra. Y eso está mostrando el texto. De hecho, los creyentes, los seres humanos, partamos de los seres humanos, incluyendo pecadores, en general, cuando están enfrentando una situación tan llamativa como esta, ¿qué van a terminar haciendo? San Eutico, ¿sí? Y una imagen de yeso de San Eutico, ¿sí? Escucha la palabra y si te duermes vas a resucitar. No sé, y van a hacer una procesión. Eso va a ser el ser humano, que era justamente, y vemos el contraste, lo que pasó en el capítulo 19 con Diana de los Efesios. Y vemos el contraste que acá hay algo mayor que Diana, que es un joven creyente que es resucitado por la gracia de Dios, que se debe a la palabra de Dios, no al milagro. De hecho, las señales, los prodigios y los milagros que obraban los apóstoles en ese tiempo, ¿para qué eran? Para ratificar el mensaje, para decir que es el poder de Cristo el que está edificando su iglesia por medio de la palabra. Otra vez, solamente mostraban que Dios está obrando de acuerdo a lo que Él prometió, promesas de Dios, palabra de Dios. Siempre está exaltando la palabra. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos con el milagro. Y había un cojo y Pedro lo hizo caminar. No, estaba ratificando el mensaje, la palabra de Dios que tiene poder para salvar y tiene poder para darnos crecimiento. ¿Queda claro eso, no? ¿Qué pasó con Eutico? Da lo mismo, se predicó la palabra, ese enfoca la idea, sí.
Entonces, ¿qué entendemos? Que no son los milagros los que edifican la iglesia, no son hechos portentosos los que hacen que la iglesia crezca. Todo lo contrario, si una iglesia vive de eso, ahí queda. Y si se acaban los milagros, muere. No son eso, ni tampoco son las emociones lo que edifican la iglesia. Las emociones son buenas cuando están supeditadas a la palabra del Señor. Pueden haber situaciones en que la iglesia me causen muchas emociones que estremezcan mi espíritu, que yo diga, Señor, gracias por lo que me estás haciendo vivir acá. Pero cuando yo digo eso, ¿qué estoy entendiendo? Que es el Señor el que provee todo lo que yo estoy viviendo para que a través de lo que yo estoy viviendo siga al Señor. Siempre, siempre es el Señor. ¿Cómo hago eso? Por medio de la palabra. Es la palabra la que me hace seguir al Señor, no las emociones. Si yo me quedo en las emociones, yo voy a querer más emociones, no al Señor. O sea, al principio no lo veo, pero a la larga va a ser así. Y voy a empezar a reclamar, si viene Pablo a nuestra iglesia y empieza a predicar largamente como lo hizo en Troas, y voy a empezar a ver la hora, oye, lleva una hora ya. Y sigue predicando, lleva hora y media. ¿Sí? A las 5 horas, no, sabes que mejor me voy. ¿Me importa la palabra o me importan las emociones? La iglesia es fome, lo único que hacen es predicar la palabra. ¿Por qué? Porque vivo de las emociones. No, nosotros vivimos de la palabra del Señor. Eso es lo que me salva, eso es lo que me hace crecer, madurar en la fe y rendir frutos que voy a entregar con todo el gozo del Señor a los pies de Cristo. Esa es nuestra vida. Y como les dije, y todo lo demás el Señor lo da, porque está prometido también, ¿dónde? En su palabra, de ahí no me muevo, siempre está en su palabra. Entonces, no son las emociones, tampoco son las experiencias extraordinarias. A veces conocemos personas que dicen, yo llegué a Cristo porque, perdón lo dramático, tenía un hijo que tenía cáncer y el Señor lo salvó. ¿Puede ser? Sí, claro, el Señor puede hacer lo que Él quiera. Pero si yo me quedo en mi fe por lo que Cristo hizo en mi hijo que lo salvó, nunca voy a crecer en la palabra y tarde o temprano cuando empiece a ser confrontado por la palabra, por mi pecado, ¿qué voy a hacer yo? Gracias Señor por haberlo salvado, pero me voy. O sea, no es que salga de la iglesia, pero espiritualmente ya no estoy. O me puedo ir físicamente de la iglesia también. Porque yo quiero las emociones, porque yo quiero las cosas extraordinarias. Y no le doy valor a la palabra de Dios, que la palabra da vida. ¿Se acuerda cuando los discípulos, Juan capítulo 6, discípulos varios, digamos, abandonaron al Señor y los apóstoles empezaron a decir, oye, ¿es dura esta palabra? Porque a veces la palabra es dura. Y Jesús les dijo, ¿ustedes también me van a dejar? ¿Y qué dijo Pedro? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. ¿Se dan cuenta? Es la palabra del Señor la que nos mueve. Las experiencias extraordinarias son una sola vez. La palabra del Señor vive para siempre. Si hacemos un retiro, vamos a hacer un retiro, ¿no? ¿A qué le vamos a dar importancia? ¿A la playa? ¿A los asados? ¿A los juegos? ¿O a la palabra del Señor? Es la palabra del Señor la que nos convoca. Y todo lo demás está alrededor de ella. O una vigilia. Queremos hacer una vigilia. Si no hay palabra del Señor, ¿para qué hacemos una vigilia? ¿A quién estamos adorando? Sin predicación no se puede crecer. La predicación de la palabra de Dios es la que transforma vidas. No otra cosa. Es la palabra. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Versículo de memoria. No permitamos entonces que nada, por espectacular que sea,
le quite lugar a la palabra. Es la palabra lo que debe morar primero en nuestra vida. Es la palabra de Dios lo que debe tener mayor importancia en nuestra vida. ¿Cuántas veces leemos la palabra del Señor en el día? ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer la palabra del Señor en el día, a alimentarnos de las cosas de Dios, que es por medio de la palabra, en el día, versus alimentarnos de las cosas que no son de Dios en el día? Más que contar de lo que siento acerca de Jesús, necesito sentirme, si vamos a ir a las emociones, mal por causa del pecado que me muestra la palabra. Y eso me va a hacer estar más cerca de Cristo. Entonces el Señor edifica su iglesia con su palabra. Por tanto, la iglesia debe proclamar ¿qué cosa? La palabra del Señor, porque eso es lo que edifica. Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer con los ancianos de la iglesia? Lo vimos la vez pasada. ¿Qué les va a decir? Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros, o sea, la palabra del Señor, y enseñaros. Públicamente y por las casas, en todo lugar, testificando, dando testimonio de Jesús por medio de su palabra a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El tema que habla la palabra de Dios. Entonces en el versículo 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis, ¿y con quién está hablando? Con los pastores. ¿Cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia? Lo que está haciendo ahí es que va a enseñar siendo ejemplo. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Este es mi ejemplo. Yo todo el tiempo he estado enseñando y ahora les voy a enseñar qué cosa, con el mismo ejemplo para ser imitado. Todo maestro, todo pastor debe imitar a Cristo. ¿Y la iglesia? También. No al pastor, a Cristo. ¿Sí? Por eso cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, ¿a quién tenemos que imitar? A Cristo, porque dice, como yo de Cristo, a Cristo, siempre imitar a Cristo, porque el propósito del Señor en nuestra salvación es que seamos como Cristo. Volvernos a la imagen perfecta que Dios hizo de sí mismo en el hombre, ¿sí? Lo creó a su imagen y semejanza. Esa es la idea. Versículo 25. 24 para terminar con la idea de la palabra. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Para qué vivo yo? ¿Para mí o para Él? ¿Y a qué estoy dispuesto en mí por vivir para Él? El sábado, no, es que el sábado tengo que hacer un montón de cosas. El domingo está lloviendo. A veces ponemos excusas varias para no vivir el mínimo de lo que el Señor nos permite en este tiempo. Y digo el mínimo porque nos juntamos los domingos. Bueno, los jueves es la reunión de oración. ¿Estamos todos en la reunión de oración? Esas son preguntas que tenemos que hacernos cada uno. ¿Para qué estoy viviendo? Pucha, este jueves es reunión de oración. Y cuando yo pienso eso, mi respuesta es, yo no estoy viviendo para el Señor, estoy viviendo para mí. Y tengo que orar para que el Señor rectifique eso en mi corazón. Yo tengo que vivir para ti porque yo ya soy de ti. Eso hiciste de mí en la salvación para vivir de acuerdo con tu palabra, no otra cosa. Y cuando yo vivo así, todo lo que Él sabe que yo necesito me lo va a dar. Dios es fiel, Dios es bueno, ¿o no? ¿Por qué voy a dejar de creer eso y aferrarme a eso en vez del Señor? Mateo capítulo 6, no podéis tener dos señores, porque vas a amar más a uno y aborrecer al otro. No se puede tener las dos cosas juntas. No podemos engañar al Señor tampoco.
Por lo tanto, tenemos que enseñar siendo ejemplo para ser imitados, sirviendo al Señor con humildad, como dice Pablo, ahí en este mismo texto, a los pastores, sin importar el costo. ¿Por qué? Con los jóvenes veíamos un texto ayer en la primera carta de Pedro, que decía, hacía alusión a un salmo, ¿no? Salmo 34 creo que es. Y dice, yo lo leo en 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Qué quiere decir ese texto? Que literalmente entendemos lo que dice, pero ¿qué es lo que está diciendo detrás de este texto? Vive por mí, porque yo te traje a mí, porque yo voy a tener cuidado en todo de ti. ¿De qué estás preocupado? Porque si tú te preocupas de algo más, le estás diciendo al Señor, yo me voy a preocupar de esto, de lo cual tú no te estás preocupando, ¿o no? Pero no lo pensamos de esa manera, pero eso es lo que estamos haciendo. O sea, ¿dónde está mi fe? No está basada en la palabra del Señor. Veo la palabra del Señor, yo le estoy leyendo puros versículos, ¿no? Y veo que hay promesas del Señor que dijo en Salmos, que la repite Pedro, para decirme, el Señor está preocupado de todo el tiempo de ti, escuchando tu oración. Él te va a responder. Los ojos del Señor están sobre los justos. Créelo, está en su palabra. Eso te va a ayudar a crecer y soltar las cosas que no convienen para aferrarte más y más al Señor. Él es digno, ¿o no? ¿Qué soy yo? Deudor. Yo le debo todo. Y a veces vivimos al revés, como que si yo fuera el digno y Él me debe todo. Revisa cómo piensas, revisa cómo actúas, cómo decides las cosas. Porque te vas a frustrar. En 2 Corintios, capítulo 1. Bueno, 2 Corintios es una carta difícil donde muchos de la iglesia van a estar en contra de Pablo. Y es interesante, porque Pablo siempre les va a ir enseñando con la palabra, con amor. Y más adelante el capítulo 12 va a decir, miren cuánto los amo y los amo y los amo, aunque yo sea amado menos. Y eso hace la palabra en el corazón de un creyente. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 9, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, ¿vamos a pasar por problemas como pasó Pablo? A lo mejor no tan serio, ¿no? ¿Para qué? Y estas son las pruebas, ¿no? No confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Tenemos el ejemplo de Eutico. ¿Para qué? Versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, o sea, otra vez la palabra de Dios, ¿no? Sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Esa es la forma de vida guiada por la palabra de Dios. La iglesia necesita pastores que vivan de esta manera, no de otra. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios es útil para toda la vida del creyente, para preparar al creyente para las buenas obras. La iglesia es responsable ante Cristo de su palabra. Todos somos responsables ante el Señor de su palabra. Versículo 22. He aquí estoy ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, básicamente le estaban diciendo que lo más probable es que fuera a morir. Versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir la meta. Yo quiero seguir predicando la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar Pablo de predicar la palabra del Señor? En el cementerio. Hasta ahí. 25. Y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más
mi rostro. Y este es un versículo que a mí me toca el corazón. Porque el día que yo muera, ¿quién va a guiar la iglesia? Cristo. Pero siendo ejemplo de Cristo acá, ¿has puesto eso en tu corazón? ¿Cómo voy a servir yo a la iglesia cuando la iglesia necesite de mí? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué se enseña en la iglesia? Todo el consejo de Dios. Y enseñamos expositivamente un libro de la Biblia y lo enseñamos completo sin saltar ni una palabra, ni una coma, completamente, porque esa es toda la palabra de Dios. Tenemos que tener todo el consejo o toda la verdad de Dios morando en nuestros corazones. Por tanto, y esto es una instrucción que se le da a los pastores, a los líderes, por tanto mirad por vosotros. ¿Qué tiene que ser primero el pastor? Velar por su corazón. ¿Está en la palabra del Señor? Pregúntatelo, pastor, todos los días. ¿Cómo estás dirigiendo tu vida de acuerdo con la palabra del Señor? En el versículo 17 decía ancianos, ¿sí? En el griego episcopos, de ahí viene la palabra episcopal. En el versículo 28 va a hablar de los obispos, presbíteros. Y después va a decir para apacentar la grey de Dios, para pastorear la grey de Dios. De ahí viene la palabra poimenos, el griego que significa pastor. Por lo tanto, anciano, obispo y pastor es el mismo oficio, no son tres distintos. Por tanto, mirad por quién, por mí mismo y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Por qué tenemos que preocuparnos de la palabra del Señor según este texto? Y hay tres razones básicamente. Uno, ¿por qué? Porque el Espíritu del Señor te puso ahí. ¿Quién? Dios, por medio de su Espíritu Santo. Ahora, la iglesia puede hacer una votación, puede reconocer que sí, que sirve para pastor, un montón de cosas más, pero es Dios, por medio del Espíritu Santo, el que está poniendo a la persona, ese pastor. Y después, ¿qué dice? Para apacentar la iglesia del Señor, para que tú trabajes con las ovejas que son de Cristo. No estás trabajando con algo tuyo, es del Señor. El Señor te puso para trabajar para el Señor en las ovejas del Señor. Es sublime. Y la tercera razón es que esas ovejas, incluyendo el pastor, fueron ganados con la sangre de Cristo. Tienen un precio altísimo. Por lo tanto, no es una cosa menor enseñar la palabra de Dios. Hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación, dice Santiago en el capítulo 3, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, lobos feroces, que no perdonarán al rebaño. ¿Eso va a pasar? ¿Va a pasar aquí o no? ¿Qué dice la palabra? Que sí. ¿Cómo nos defendemos? Con la palabra de Dios. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Yo no quiero eso, de mí. Para arrastrar tras cielos discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que, testimonio de Pablo, ejemplo de Pablo, por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar, de enseñar la palabra, de exhortar, de abrir tus ojos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y, ¿qué dice ahí? A la palabra de su gracia. ¿Te das cuenta que el texto está exaltando como aplicación de vida es la palabra? Tu vida está en la palabra, tu vida debe ser regida por la palabra. Tu vida vale según la palabra, porque es la palabra la que te salvó. Y me gusta cómo termina, ¿no? Es la palabra de su gracia que tiene poder. ¿Crees eso? Cuando lees la palabra, ¿tú crees que cuando estás leyendo la palabra hay poder de Dios que va a obrar en ti? Te digo al tiro, hay poder de Dios que te va a hacer entender el texto y ese poder es inmenso.
que es la obra del Espíritu Santo para hacerte entender lo que estás leyendo. Tú no te das cuenta, pero todo el poder de Dios está funcionando en ese acto. Así es la palabra de Dios. Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Tremendo. Promesa del Señor que está ¿dónde? Versículo 35. En todo os he, ¿cuál es el verbo ahí? Enseñado. ¿Qué cosa? La palabra. Bien, estamos aprendiendo. ¿Qué? Trabajando sí, y él había estado hablando antes de esto de hacer tiendas, pero trabajando también en las iglesias, discipulando, enseñando la palabra de Dios, se debe ayudar a los necesitados y podemos tomarlo desde el punto de vista material como también desde el punto de vista espiritual, necesitados espiritualmente. Y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? Como dijo el boxeador. Ese texto así textual no está, pero se desprende de la palabra de Dios. Dar te da más gozo. ¿Por qué? Porque dar es amor. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Yo pienso en esos hermanos que quedaron ahí. ¿Qué iban a hacer después que perdieron de vista el barco? ¿Qué iban a hacer después? ¿Lamentarse de que Pablo ya no está con ellos? ¿Cuál fue la instrucción que le dio a los pastores? Tengan cuidado ustedes mismos y de la grey. Enseñen la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que da vida. La palabra de Dios es la que da gracia de Dios. Es mejor dar la vida por la palabra de Dios que desperdiciar tu vida en cualquier otra cosa. Eso debe entender la iglesia, eso debemos entender nosotros. El ministerio es encomendado por Dios a la iglesia hasta la muerte. Ahí es donde vamos a terminar de servir al Señor. La vida de la iglesia depende de la enseñanza fiel. Esa es nuestra tarea. Mi conclusión. No quiero maestros que sean amados como Pablo. Sería lindo, ¿no? Pero no es eso lo que un maestro debe buscar. Pasó con Pablo. Gracias al Señor por Pablo. Mi oración es querer vivir por la palabra y por nada más que la palabra de Dios, porque esa es la manera en que voy a amar a la iglesia. ¿Es lo que tú quieres también en tu corazón? Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña estas verdades. Ayúdanos a vivir por la palabra, a respirar palabra, a mostrar tu palabra, a decidir por tu palabra, a ser regidos por tu palabra. Que ninguna emoción, ningún acto extraordinario nos quite la vista de tu palabra, porque en tu palabra tenemos todo. Tu palabra es vida, tu palabra es Cristo morando en nosotros. Ayúdanos a vivir de esa manera. En el nombre de Jesús. Amén.